Ahí lo vemos también, a ver. Perfecto. Ahora Ahora sí. sí. Muy bien. Ya estamos. Bien, Damián. Bien. Mejor aún ahora que te tenemos aquí con nosotros. Estuvimos charlando con vos un poco, obviamente el contexto de en el G2. Estuvimos hace una semana, sí, ¿no? Sí. Un poco qué lugar cumplen, ¿no? Esas cities financieras, qué pasan las bolsas, ¿no? Para considerar, bueno, relaciones de fuerza y el juego en el marco del G2 que siempre ordena, ¿no? En nuestro tablero mundial por ahora. Ahora te invitamos y nos vas a acompañar un poco para, bueno, traer algunas claves en términos económicos y financieros para, bueno, sumarle al análisis, ¿no? De este conflicto en Ucrania. Sí, un poco para abordar este tema, lo que fuimos a ver o a retomar, es una dimensión que fue central en el conflicto, ¿no? En la guerra entre la OTAN y Rusia, que es la dimensión económica y financiera. Fue una de las armas principales, digamos, en cuanto a intentar cercar a Rusia para que no pueda seguir avanzando con su operación militar. Así que un poco revisábamos las principales medidas, las principales acciones que se fueron tomando desde Estados Unidos, la Unión Europea y aliados, que un poco tienen que ver con, por ejemplo, presionar para la salida de Visa y Mastercard de Rusia, que eso fue algo realmente importante, digamos, la prohibición por parte del Departamento del Tesoro de negociar con empresas rusas, la exclusión de bancos y entidades del SWIFT, que es el sistema de mensajería de pagos internacional dominante, casi hegemónico, digamos, el congelamiento de activos del Banco Central ruso, que eso quizás es la medida que más costo económico tuvo para Rusia, que fueron 300.000 millones de dólares que se congelaron y que aún están en Europa. Las empresas que se fueron y demás. Ahora, sobre todo esto podemos ver algunos datos significativos como para tomar dimensión de qué significa, ¿sí? Y también la idea es poder ver cuál fue la respuesta rusa a esto, ¿no? Por ejemplo, con la salida de Visa y Mastercard a principios de este siglo, entre las dos empresas se repartían el mercado mundial de pagos, ¿sí? Hoy en día, Visa y Mastercard comparten con UnionPay el mercado mundial y concentran entre las tres el 97% del mercado. ¿Qué es UnionPay? La empresa de pagos china, ¿sí? Que se creó en el 2002. O sea, tiene 23 años UnionPay y concentra un poco más de un tercio del mercado mundial de pagos. Algo, si bien ya se venía desarrollando hace muchos años, algo también tiene que ver esta decisión de salir de Visa y Mastercard de Rusia. Dos datos concretamente para pensar esto. En el primer mes de la escalada del conflicto a partir de la operación militar rusa, Mir, que es un sistema ruso de pagos, emitió 75 millones de tarjetas y UnionPay se asoció con 30 bancos y emitió 4 millones de tarjetas en 20 días. Tremendo. ¿Sí? Y hoy UnionPay es la tarjeta base, el sistema de pago base de dos bancos rusos que son el Gazprom Bank y el Banco de Agricultura ruso, que son dos de los bancos más grandes de Rusia, ¿sí? Terrible Después, lo que estás contando, Damián. O sea, Visa y Mastercard se fueron de la economía de un país, o sea, desaparecieron los plásticos de la... No desaparecieron, mejor dicho, dejaron de funcionar los plásticos en las billeteras de las y los ciudadanos rusos y en 20 días repartieron... ¿Cuántas tarjetas? ¿Cuántos millones de tarjetas? Con UnionPay, que es China, digamos. 75 millones la rusa Mir y 4 millones la china UnionPay, que UnionPay además ahora es tarjeta base de los dos de los bancos más grandes de Rusia, que es el banco de Gazprom, de la empresa gasífera más importante de Rusia, y del Banco de Agricultura ruso. Tremendo. Después,
Otras medidas que mucho alcance han tenido ha sido la prohibición de negociar con empresas rusas y esta quizás es la única medida que al día de hoy se viene actualizando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hace un poco menos de un mes o más o menos por ahí, Trump anunció que le aumentaba los aranceles a India por comerciar con Rusia. Bueno, esto tiene que ver también con esta estrategia de lo que le llaman ensanchamiento del perímetro. Antes solo sancionaban empresas estadounidenses que comerciaban con Rusia. Bueno, ahora están yendo más allá. De las 1.200 empresas que estaban dentro de los marcos de sanción, ahora están llegando a 4.500. Esto ¿es realmente grave para Rusia o no? Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta porque también lo que aparecen son mecanismos de triangulación, ¿sí? Por ejemplo, el sistema MIR, que es el sistema de tarjetas de crédito rusas, ¿sí? Lo han adoptado algunos países como Bielorrusia, Tayikistán, Venezuela, Cuba, Mongolia, Vietnam, Abjasia, Osetia del Sur, Irán, Armenia. No son quizás los países con mayor peso comercial en el mundo, ¿no? Pero muchas veces algunas de estas economías pueden cumplir el rol de un paso intermedio del comercio mundial, ¿no? Y ahí es donde se hace difícil que estas sanciones o estas medidas o estas imposiciones que intenta traer Estados Unidos, Occidente, la Unión Europea, cumplan su función, porque si vos podés seguir negociando por otro canal, por más que se haga un poco más costoso, se haga un poco más difícil, sigue sucediendo. Después, muchas empresas se fueron de Rusia. Hoy en día las empresas del Standard & Poor's 500, el S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa, no ha quedado en casi ninguna. Sí, algunos bancos siguen operando, que si bien los fondos de inversión y los bancos anunciaron en el momento de inicio de la operación militar que suspendían ciertos activos y demás, algunos siguen operando con otros activos y además, como para poner el dato, este tipo de salidas de las empresas financieras particularmente a Rusia le costó 6.000 millones de dólares, que es casi nada, diríamos, ¿no? Claro. Imagínense que en Argentina nuestro swap con China es por 5.000 millones. O sea que China puede reemplazar ese dinero rápidamente, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Tremendo. Claro, abre otras posibilidades de negociar en un mundo donde, bueno, no hay unidad, no hay hegemonía impuesta como si hubo en otros momentos de la historia, y eso, bueno, permite otras alianzas, permite, bueno, ciertas... Si se puede, obviamente, sorteando las dificultades y tener la capacidad de hacerlo como fue la Federación Rusa. Claro, que tiene espalda. Claro. Y porque apareció China, ¿no? En la lectura general encontramos otro elemento también, además de este, que es así, que es que las imposiciones, las medidas económicas contra Rusia, muchas tienen su antecedente en la anexión de Crimea, ¿sí? Entonces también Rusia, a partir del 2015, Crimea fue en 2014, ¿sí? A partir del 2015 empezó a desarrollar muchos de estos sistemas que aplica hoy. Es decir, se venía preparando técnicamente y en términos de desarrollo de infraestructura propia, y después tiene un marco de alianza que le posibilita implementar todo esto, ¿no? Todo el gas que dejó de vender porque le reventaron los gasoductos que iban a conectarlo finalmente con Europa, definitivamente, lo redireccionó hacia la India, hacia China, hacia esos lugares. Bueno, lo mismo pasó con muchas de las actividades económicas, ¿no? Y traíamos ahí dos datos como para dimensionar. Nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó con todo esto, no? Porque se anunciaron todas las medidas contra Rusia que parecía que la iban a asfixiar en 2 o 3 semanas para que no pudiera continuar con su actividad económica, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el PBI ruso. El PBI ruso se contrajo entre un 1,2 y un 2% en el año 2022, el año de inicio de la operación militar, lo cual es muy poquito.
pensando en el contexto, ¿no? Estamos además saliendo de la pandemia, aparece una guerra, bueno, entre un 1,2 y un 2% no parece ser tanto, que además lo recuperó en 2023. En 2023 crece un 2,2% el PBI ruso, y en el 2024 creció un 4,1%. Es decir, tuvo la capacidad de recuperarse rápidamente, ¿no? No tengo acá el número preciso, perdón, Damián, pero para que tengamos una idea de que no le tocaron, la verdad que no le tocaron, no le hicieron cosquillas las sanciones. La caída del PBI argentino el año pasado fue, no lo tengo finito, pero creo que fue 2,3% de caída del PBI general, ni hablar del PBI industrial en particular, que es industricidio directamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Milei pudo más con Argentina que la guerra para con Rusia. Ese es el registro, ¿no? Y ni hablar de que al año siguiente, ya digamos, ¿no? El año pasado, ya se recuperó plena y abiertamente la economía. Sí, y además que en Rusia se ha dado un proceso también de sustitución de importaciones, de diversificación de la industria por cuestiones de necesidad, obviamente, porque Claro. hay importaciones que no pudieron entrar y que Rusia tiene la capacidad científico-tecnológica para desarrollar actividades que por ahí no tenía tan desarrolladas. Y eso es algo que evidentemente ha sucedido y que incluso Vladimir Putin lo ha puesto como la fortaleza de este proceso, que a pesar de las dificultades, estuvieron obligados a desarrollar algunas ramas de la economía que no tenía plenamente desarrollada, mientras que en contraste de eso, un informe que salió hace 1 o 2 meses, en base a datos de Eurostat, dice que las pérdidas de las economías de la Unión Europea por no haber comprado la energía rusa, Sí. superó los 1,3 billones de euros. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Más o menos el 2,4% del PBI europeo. Es decir, solo la pérdida energética de Europa es alrededor de un 2,4% de su PBI, acumulado, ¿no? Entre el 2022 y el 2025. Este dato no es anual, ¿sí? Pero es realmente significativo lo que ha sucedido. Yo no sé si recuerdan allá en el 2022 que había un streaming de un ruso que tenía una hornalla prendida a las 24 horas. ¿Se acuerdan? No me acordaba. No. En medio del invierno europeo Sí. empezó a escasear el gas, entonces la discusión de las energías limpias y verdes y demás desapareció y volvió el carbón porque no había forma de calefaccionar a una población que sufría el frío. Mientras tanto, un ruso había prendido un streaming que las 24 horas tenía una hornalla prendida. Es un hijo de su madre. Tal cual. Pero es un simbolismo sencillo de a quién asfixió más en términos económicos las medidas, las decisiones y las estrategias que se llevaron adelante a partir de esta guerra, que en definitiva termina en términos económicos y estratégicos subordinando a Europa a las decisiones de Estados Unidos. Claro. No, y descapitalizando Europa porque ahora tiene que, digamos, efectivamente gastar, ¿sí? Gastar un recurso para sostener vía gas natural licuado comprado de los Estados Unidos, lo que antes compraba a muy buen precio desde Rusia, ¿no? Entonces, hay una descapitalización y una transferencia de ingresos desde Europa, ¿no? a los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Muy, muy claro, Damián, este panorama, muy interesante. Por supuesto, vamos a esperar el artículo, siempre lo decimos. Así que gracias por estos contextos. No sé si querés agregar algo más o... No, creo que un poco o al menos las reflexiones que teníamos en términos generales es esto. Hay medidas que se tomaron contra Rusia que obviamente tuvieron un costo. El congelamiento de activos es por 300.000 millones de dólares que aún hoy los tiene
a su disposición la Unión Europea, que está debatiendo en qué usarlos, por ejemplo. La salida de empresas se estima que le costó $100.000 millones a Rusia. Evidentemente ha habido un costo, hubo feriados bursátiles en aquel momento en Rusia porque la bolsa se desplomaba. Todo esto tuvo costos, pero costos de corto plazo, que quizás entre 3 y 4 meses Rusia pudo poner en funcionamiento una maquinaria que venía preparando desde Crimea para adelante, y que bueno, a partir de toda esta trayectoria, sí podemos o vemos la tendencia de que el más perjudicado termina siendo la Unión Europea y no Rusia, a partir de las medidas que ha tomado Estados Unidos y la Unión Europea contra ellos, ¿no? Excelente, Damián. Te agradecemos muchísimo. Damián Riera Bauer, economista, analista de Nodal. Será hasta la próxima. Gracias, Dami. Dami.